Bienvenido a un segundo video sobre la concavidad de una función. Este video proporciona ejemplos adicionales usando funciones trascendentes. Puede querer ver el video anterior primero porque explica el concepto de concavidad en un poco más detallado. Vamos adelante y hagamos una revisión rápida. Una prueba de concavidad trata con el segundo derivado. Si el segundo derivado de la función es positivo, o mayor que 0 para todas las x en el intervalo, luego el gráfico está cóncavo hacia arriba en el intervalo. Entonces, si el segundo derivado es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Si el segundo derivado es menor a 0 o negativo para todas las x en un intervalo, y entonces el gráfico de la función es cóncavo hacia abajo en el intervalo. Entonces, si el segundo derivado es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Así que aquí es como vamos a determinar la concavidad. Determinaremos los valores para los cuales el segundo derivado es igual a 0 o indefinido. Estos también serán nuestros posibles puntos de inflación. A continuación utilizaremos los valores para determinar los intervalos de prueba basados en el dominio o el intervalo dado. Entonces determinaremos el signo del segundo derivado en cada intervalo. De nuevo, si el segundo derivado es positivo, es cóncavo hacia arriba. Si el segundo derivado es negativo, es cóncavo abajo. Y si los intervalos cambian el signo, hay un punto de inflexión. Vamos adelante y hagamos algunos ejemplos. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar el segundo derivado, y determinar dónde es igual a 0 o no definido. Así que empezaremos por encontrar el primer derivado. El derivado de sin x sería cosine x. El derivado de cosine x sería sin x. Es nuestro primer derivado. Ahora podemos encontrar el segundo derivado. El derivado de cosine x sería sin x. Derivado de sin x, que es cosine x de nuevo. Queremos saber cuándo esto es 0 o indefinido. Nunca es indefinido, por lo que ahora necesitamos resolver esta ecuación. Aquí tenemos dos funciones de disparo diferentes, así que lo que podemos hacer es agregar sin x a ambos lados. Y vamos adelante y divídase por cosine x en ambos lados. Con lo que nos quedamos es menos 1 en la izquierda es igual a. Recuerde, sin x dividido por cosine x es tangente x, así queremos saber cuándo tangente x igual menos 1 hexanewton el intervalo abierto de 0 a 2pi. Bien, tener un valor de función tangente de menos 1 debe recordar que tiene un ángulo de referencia de 45 grados. Y como el valor de la función tangente es negativo, dibujaremos un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo y cuarto cuadrante. Por lo tanto, el segundo derivado sería 0 cuando x igual 3pi 4 radianes. Y también cuando x igual 7pi 4 radianos. Así que lo que hacemos es tomar el intervalo de 0 a 2pi, y dividirlo en 3 intervalos usando estos dos x valores. Entonces, se vería algo así. Nuestro primer intervalo sería de 0 a 3pi 4. El segundo intervalo sería de 3pi 4 a 7pi 4. Y el tercer intervalo sería de 7pi 4 a 2pi. Recuerde que el segundo derivado es igual a 0 cuando x igual 3pi 4 aquí, y también cuando x igual 7pi 4. Ok, ahora necesitamos determinar el signo del segundo derivado en cada uno de estos intervalos. Vamos adelante y hagamos en la calculadora gráfica. Bueno. Así que tiparemos el segundo derivado en I1, y ahora utilizaremos la característica de la tabla para determinar si esto sería positivo o negativo en cada uno de estos intervalos. Así que presionaremos segundo, gráfico y ahora tiparemos en nuestros valores de prueba. Necesitamos un valor entre 0 y 3pi 4. ¿Qué tal pi 2? Aviso es negativo. Ahora necesitamos un valor entre 3pi 4 y 7pi 4. ¿Qué tal pi? Aviso es positivo. Y el último intervalo fue de 7pi 4 a 2pi. Sé que 2pi es aproximadamente 6.28. Así que utilice un valor de prueba de 6, y puede ver que es negativo. ¿Para qué podemos ver que los intervalos son negativos, positivos y luego negativos? Vamos adelante y registre eso. Así que lo que nos dice está en este intervalo. Dado que el segundo derivado es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Y es cóncavo en todo este intervalo. Y es cóncavo abajo en este intervalo completo. Y lo último que debemos hacer es determinar los puntos de inflación. Recuerde, puntos de inflexión ocurre donde la función cambia la concavidad. Aviso cambia de cóncavo abajo a cóncavo arriba, por lo tanto en x igual 3pi 4 tenemos un punto de inflexión, y también en 7pi 4.
Así que estos son puntos de inflexión. Ahora, todavía tenemos que volver y encontrar las coordenadas y de estos puntos de inflación. Y tenga cuidado, estos son puntos sobre la función, por lo que tenemos que volver a la función original para determinar el valor de la función. Así que necesitamos encontrar f de 3π4 y f de 7π4. Utilizando nuestro triángulo de referencia para 3π4. El signo de 3π4 sería un raíz cuadrada 2. Y el coseno de 3π4 sería menos un raíz cuadrada 2. Así que la coordenada sería 0 aquí. Y entonces para el signo de 7π4 vamos a tener menos un root cuadrado 2 más el cosino de 7π4 más un root cuadrado 2. Eso también es igual a 0. Vamos adelante y verifique toda esta información con un gráfico. Aquí hay dos puntos de inflación. Podemos ver lo cambia la concavidad en estos puntos. Y también que en este intervalo aquí está hacia abajo. Aquí está cóncavo hacia arriba, y esta pequeña pieza aquí está cóncavo hacia abajo. Entonces, todo nuestro trabajo parece bueno. Vamos y probemos un ejemplo más. La misma pregunta, queremos determinar dónde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, y también puntos de inflación estatales. Así que empezaremos por encontrar el primer derivado. Esto requiere la regla del producto. Tenemos el primer x derivado del segundo que será un x más el segundo x el derivado del primero que sería 2x. Bueno. Esto es igual a x más 2x registro natural x. Ahora vamos adelante y encuentre el segundo derivado. So derivado de x sería un más. Esto requerirá la regla del producto para tener 2x derivado del registro natural x que es un x más el segundo x derivado de 2x que es 2. Así que este x simplifica con este x. Tenemos un más 2, eso es 3 más esto sería 2 registro natural x. Queremos saber cuándo esto es igual a 0 o indefinido. Bien, la función original tiene un dominio donde x es mayor que 0. Así que en el dominio original nunca será indefinido. Para resolver esto para x, lo que podemos hacer es restar 3 hexanewtones a ambos lados y luego dividir por 2. Que nos dará registro natural x igual menos 3 2. Recuerde el registro natural tiene base e, entonces, si reescribimos esto en forma exponencial, tendríamos e al poder de menos 3 2 igual a x, y este es el único valor en el dominio original donde el segundo derivado sería igual a 0. Así que los intervalos que consideraremos serán de 0 a e al poder de menos 3 2, y luego de e al poder de menos 3 2 a más infinito. Obtengamos una aproximación decimal para e al poder de menos 3 2. Así que es aproximadamente 0.223. Vamos adelante y escriba eso abajo. Eso es útil porque tenemos que elegir un valor de prueba en cada intervalo. Vamos adelante y determine el signo de estos intervalos usando la calculadora. Así que iremos al 1, y escribiremos nuestro segundo derivado que era 3 más 2 registro natural x. Vamos a nuestra función de mesa. Necesitamos un valor entre 0 y aproximadamente 0.223. Elegimos 0.1. Aviso es negativo. Y luego necesitamos un valor en el segundo intervalo. Vamos adelante y solo utilice el valor 1. Así que es negativo en el primer intervalo y positivo en el segundo intervalo. Vamos adelante y registre eso, negativo aquí y positivo aquí. Eso significa que es cóncavo hacia abajo en este intervalo, y es cóncavo hacia arriba en este intervalo. Tenemos un punto de inflexión donde la coordenada x sería e para la potencia menos 3 2. Y debemos encontrar el valor de la función utilizando la función original. De nuevo, vamos adelante y solo utilice la calculadora para eso. Aquí está nuestra función original, así que habremos elevado al poder de menos 3 2 cuadrado x registro natural e al poder de menos 3 2. Así que la coordenada de nuestro punto de inflación sería aproximadamente menos 0.075. Vamos adelante y verifique toda esta información con un gráfico. Es un poco difícil de conocer, pero alrededor de aquí tenemos un punto de inflación derecha debajo del x-axis, por lo que parece verificar nuestro punto de inflación al encontrar en la pantalla anterior, donde este intervalo muy pequeño aquí estaría cóncavo hacia abajo, y este gran intervalo aquí estaría cóncavo hacia arriba. Bueno, espero que encontraron estos ejemplos adicionales útiles. Gracias por ver.